Bueno, de un día tranquilo para el dólar, en leve baja, un 0,4% está recortando luego de haber terminado al alza durante la jornada de ayer. Un escenario de mucha incertidumbre económica. Daría la impresión de que la decisión generalizada de los ahorristas, de los inversionistas, ha sido colocarse en moneda extranjera, en moneda americana. Pero bueno, en ese marco, en ese contexto o con esa circunstancia que se podría decir que es el escenario global, ¿qué posibilidades hay de hacer rendir mejor el dinero? ¿Qué es lo que conviene hacer en este momento? Se lo voy a preguntar a un especialista en la materia. Es un analista que se ocupa de las finanzas personales, dirige un portal que se dedica precisamente a estos temas que se denomina estudinero.net e incluso ha escrito libros acerca de con esta temática. Es tu tiempo, es tu dinero, autor de libros también, Nicolás Litvinov. En este momento lo tenemos del otro lado de la línea. Buen día, Nicolás. Gabriel González habla de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo están? Bien, bueno, bien. Preocupados por lo que pueda llegar a pasar con los ahorros, por la plata, que es una preocupación generalizada. ¿Cuáles son las estrategias más recomendables en esta época? Daría la impresión que ha habido un efecto manada hacia el dólar. Aún así, uno piensa que en ese escenario hay distintas formas de trabajar el dinero. Si alguien va y te pregunta, ¿vos qué le recomendás ahora, Nicolás? Y sí, mira, lo que pasa es que últimamente la inercia devaluatoria que comenzó en mayo del año pasado viene siendo muy fuerte, ¿no? De hecho, en el 2018 tuvimos una devaluación fuertísima de la moneda local y haberse posicionado en dólares fue sin duda la mejor decisión, porque los rendimientos de las colocaciones en pesos no llegaron a esa rentabilidad ni cerca, ¿no? Entonces, el que estuvo colocado en pesos el año pasado es muy probable que haya perdido poder adquisitivo, salvo que haya sido una inversión con una rentabilidad muy alta, que no son accesibles para el público en general, ¿no? Uno ve que se están ofreciendo tasas de interés muy altas, ¿no? Inéditas para los plazos fijos, por ejemplo, pero aún así está el temor de lo que pueda llegar a pasar, que de alguna forma opera como un inhibidor, ¿no? Sí, porque digamos, esas tasas de interés ofrecidas de rentabilidad, que estás hablando, por ejemplo, de los plazos fijos que pueden estar pagando un 50 y pico por ciento anual en pesos, son tasas que nominalmente son altas, pero cuando te vas a hacer el cálculo de la rentabilidad real, que es lo que corresponde, te das cuenta que con una inflación proyectada que estaría más o menos en esa línea, se está hablando ya de un piso del 40%. Cuando se habla de inflación anual en la Argentina últimamente, no se puede hablar de un número que uno piensa que va a estar, se puede hablar de un piso, porque sabés que si el dólar se dispara durante un mes o 2 meses, eso te va sumando puntos a la inflación anual proyectada, ¿no? Entonces, si la inflación está en un piso del 40 y pico y se cree que va a estar más cerca del 50, esas tasas de interés que ofrecen los bancos por los plazos fijos del 50%, apenas te servirían para salir empatado, digamos, si no hay una corrida cambiaria más fuerte. Entonces, ese riesgo es el que un inversor tiene que ponderar hoy en día, y también existen alternativas que no necesariamente tienen que ser comprar dólares y guardarlos abajo del colchón, ¿no? Existen otro tipo de alternativas, incluso bancarizadas, como puede ser invertir justamente en fondos comunes de inversión en dólares, que el año pasado tuvieron muy buen rendimiento y que este año también vienen teniendo buen rendimiento por la devaluación que ya tuvimos en prácticamente el primer semestre del año, ¿no? Agotando el tramo de los pesos, ¿qué pasa con la opción de ponerla en UVA, digamos, en el plazo fijo que se actualiza con UVA? Uno cuando revisa las planillas de los bancos, el diferencial, el adicional de tasa de interés que te dan es mínimo, ¿no? Pero a uno podría decir ahí empato con la inflación, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, digamos, si uno se lo pone a pensar, viste que yo te comenté recién que cuando hay una devaluación fuerte, eso genera una presión inflacionaria sobre los meses siguientes, ¿no? Entonces siempre uno está llegando tarde, si está invirtiendo en UVA, por ejemplo, siempre está llegando tarde, porque suponete que ahora estamos con un tipo de cambio
cerca de 46 pesos, ¿no? Si se llega a disparar a 60, por decir un número, los futuros están cotizando en valores por arriba de 50 y cerca de ese número también depende la fecha, pero si se llega a disparar a 60 en algún momento, vos vas a tener una presión muy fuerte sobre la inflación de junio, julio y agosto, por ejemplo, ¿no? Porque empiezan a subir las naftas, eso repercute en el resto de la economía. Entonces, vos al estar colocado en UVA, digamos, tenés un par de meses en los cuales quedás desfasado de eso y que perdés también poder adquisitivo, ¿no? Sí. Yo no veo hoy en día un riesgo de corralito y ese tipo de cosas que ocurrían bajo otro sistema económico que era la convertibilidad, porque ahora todo lo que es colocaciones en pesos, el gobierno tiene la posibilidad de poder pagarlos o a través de los bancos tranquilamente emitiendo nuevos pesos, ¿no? Porque recordemos que hoy en día el que hace un plazo fijo no le está prestando dinero al banco, sino que le está prestando dinero al gobierno, porque el banco lo que hace con ese plazo fijo es tomar el dinero, darse vuelta y colocarlo en LELIQs, que son letras de liquidez emitidas por el gobierno. Así que indirectamente le estás prestando a un gobierno que está con serias dificultades financieras. De hecho, está con el respirador artificial del Fondo Monetario Internacional para poder llegar al fin del mandato, ¿no? A todo esto hay una gran brecha y eso da un poquito de bronca, ¿no? Porque antes, a través de las LEBACs, el consumidor podía llegar directamente a la tasa que pagaba el gobierno, pero ahora hay como 20 puntos de diferencia, 15 puntos al menos de diferencia entre lo que le paga a los bancos y lo que los bancos le pagan a la gente. El spread ahí es fantástico. Sí, es mucho más alto el spread por dos motivos. Una es que los bancos reinvierten las utilidades logrando una tasa efectiva anual que supera el 100%, o sea que vos colocás al 50 y el banco con ese dinero obtiene otro 50, pero además empieza a correr el tema de la renta, el impuesto a la renta financiera, ¿no? Que te saca más o menos 15 puntos de rentabilidad por los plazos fijos, lo cual me parece una cosa, un sinsentido de eso que pasa en este país, porque estamos hablando de que con un plazo fijo una persona apenas ni siquiera le logra empatar a la inflación y encima te sacan de impuestos una parte de esa rentabilidad, entre comillas, que no es rentabilidad real, sino que es rentabilidad nominal, ¿no? Entonces, el gobierno te está cobrando, aparte del impuesto inflacionario, como se conoce la inflación, te está cobrando además un impuesto concreto sobre la rentabilidad en plazos fijos que no es rentabilidad, ¿no? Hablaba del escenario de estar puesto en dólares y dabas la posibilidad del fondo de inversión como una opción para no dejar los dólares quietos, y aparte que los plazos fijos en dólares no rinden nada, no rinden poquito y nada. Digo, en ese sentido, ¿qué tipo de fondo de inversión visualizás como viable? ¿Hay fondos de riesgo, fondos de acciones que se puedan operar o iría a estos fondos más de renta fija? Mira, si son fondos de acciones deberían ser fondos de acciones extranjeras, ¿no? Porque ahí también, al estar en dólares, vas a tener un ajuste por el tipo de cambio. Claro. Y bueno, ahí tenés que ver en qué fondo invertirías. Puede ser un fondo de crecimiento de acciones de empresas americanas o europeas. Yo no invertiría en acciones de empresas argentinas, y lo vengo diciendo desde hace varios años, por un simple motivo, que es que estamos en una economía de ajuste, y economía de ajuste quiere decir menores ventas, menores resultados, menores ganancias, y cuando vos invertís en acciones, que es renta variable, te estás asociando entonces a una empresa, que puede ser cualquiera de las empresas argentinas locales o bancos o lo que sea, que están obteniendo cada vez menores resultados, ¿no? Entonces, los bancos están obteniendo mejores resultados en realidad que el promedio, justo di ese ejemplo, pero es un resultado que tiene un riesgo muy alto, y por eso las acciones de los bancos también estuvieron cayendo, que es el que comentábamos, que en algún momento el gobierno tenga algún problema con los pagos y los bancos no puedan responder al público, ¿no? Entonces, ahora los bancos realmente están digamos, de alguna manera empapelando sus balances con bonos del gobierno, ¿no? Y pasan a ser un acreedor muy importante e indirecto del Estado, cuando en realidad es el público, ¿no? Y un mix de acciones internacionales, ¿no? Con renta fija, ¿también hay títulos de esas características, o tenés que elegir entre la renta fija y las acciones y los fondos más agresivos? Sí, eso tiene que ver mucho con el perfil de riesgo del inversor, ¿no? Hay inversores que se sienten cómodos invirtiendo en acciones nada más y de mediano a largo plazo, y entienden que
puede haber variación de valor en sus inversiones muy grandes, en el orden de que puede de repente su cartera caer un 20-30%, después subir un 40%, que son variaciones que suelen darse a veces en los mercados, a veces, no todo el tiempo, ¿no? Y hay otros inversores que no, que prefieren invertir en la renta fija, sabiendo que su cartera va a ser mucho menos volátil y más estable, y en ese caso, para tener una idea de tasa de referencia, mira, el Standard & Poor's 500 ganó desde el 1 de enero a la fecha algo así como el 14% en dólares, ¿no? Que si lo analizas te da un 28% o 30% en dólares si se mantiene este ritmo, que es un ritmo de suba importante. Algunos dicen que ya subió mucho, de hecho estuvo cayendo estos últimos días por problemas entre Estados Unidos y China con respecto al comercio internacional, pero ese es un número. Cuando el Standard & Poor's 500 suele tener una rentabilidad anual promedio del 11%. Digo el Standard & Poor's 500 porque es un índice de referencia americano que te da una idea del conjunto de las acciones, ¿no? Bueno, muy bien. Mientras que las colocaciones en renta fija hoy en día para lo que sería bonos o incluso acciones preferidas, que son un instrumento de renta fija de Estados Unidos, que pueden ser también empresas americanas, están teniendo una rentabilidad de entre el 5 y el 6,5% anual en dólares, ¿no? Esas son tasas de referencia como para tener una idea en la cabeza de las rentabilidades que un inversor podría llegar a acceder en dólares para este tipo de inversiones. Si la querés calcular en pesos, tenés que sumarle la devaluación de ese año, de este año, del año pasado, y te va a dar una rentabilidad muy importante en pesos. Muy bien, gracias Nicolás por tu tiempo y este diálogo, buen día. Buen día, gracias a ustedes. Hablamos con Nicolás Livrinov, el director de estudinero.net, analista, especialista en finanzas personales, y un repaso sobre cómo manejarse con la plata a esta altura del partido.